reciente viaje a Egipto me di cuenta de algo evidente, o que parecía evidente. Egipto es un crisol de culturas, han pasado por ahí los propios egipcios, la propia civilización egipcia, musulmanes, cristianos, pero hay un elemento que parece inmutable en el tiempo y que ha perdurado hasta nuestros días. Es la magia de Egipto. Sí, Egipto tiene algo especial y te das cuenta en cuanto te acercas al Nilo, la madre de esta civilización, la que la vio nacer, crecer y finalmente morir. Como digo, de este río han bebido todos, o casi todos. Los grandes sabios griegos tenían a Egipto como gran referente. Heródoto ha hablado de ellos en sus historias, o el propio Manetón, que nació en Egipto pero era de habla griega, dedicó su vida a organizar los reinados de los faraones egipcios en las famosas dinastías. También los griegos debían parte de su arquitectura arcaica, bebiendo de esas influencias egipcias, de esos grandes templos, esas grandes columnas, columnatas, esos templos hipóstilos que posteriormente imitarían en la península griega y que extenderían por todo el Mediterráneo. Vemos, por ejemplo, que el capitel dórico, el típico capitel representativo, característico de la época arcaica, clásica griega, se reproduce por todo el Mediterráneo y esos capiteles nos recuerdan sospechosamente a los egipcios, tanto del Reino Medio como del Reino Nuevo. Esas columnatas, galerías llenas de columnas, esos patios centrales que nos recuerdan mucho a los templos griegos posteriores. Los romanos, por otro lado, conquistaron incluso territorio griego, incorporándolo a su administración, a la gran administración romana, y por lo tanto asimilando parte de su cultura. En realidad, la visión romana del extranjero estaba llena de prejuicios y ensalzaba, digamos, a la raza latina, en este caso romana, como la más valiosa, la más capaz de todas. Aún así, las élites intelectuales, las élites políticas del mundo romano mostraban siempre un respeto, una admiración por aquella civilización del desierto. El mito de los grandes faraones era demasiado grande para ser ignorado. Pero la fascinación por el antiguo Egipto no muere en la antigüedad. Ya en el siglo XII, en plena Edad Media, las élites europeas tenían por costumbre importar restos de momias egipcias para comérselas. Esta costumbre llenó el mercado negro de momias, algunas falsas, otras verdaderas, listas para ser consumidas por algún enfermo bastante desesperado. Y ahí comprobamos que la magia, lo trascendental y Egipto eran ya sinónimos. El Renacimiento sumerge a Occidente en una obsesión por sus orígenes clásicos, conteniendo evidentemente su interés por Egipto, y reincidiendo una y otra vez en sus dos pilares fundamentales, Grecia por un lado y Roma por otro. Tendríamos que avanzar unos cuantos siglos para volver a reconocer la magia de Egipto. Durante la campaña de Siria y Egipto, Napoleón Bonaparte no solo dirige su ejército, sino que se permite el lujo de tomarse un respiro y visitar las grandes pirámides. Soldats, soyez gai, du haut de ces pyramides, car un siècle d'histoire vous contemple. Dejando a un lado las inventadas pruebas balísticas sobre la Esfinge, el general francés quiso tener una experiencia mística y pidió pasar una noche a solas dentro de la Gran Pirámide de Keops. En una calurosa noche de 1799, el 12 de agosto concretamente, el general accedió a la Gran Pirámide de Keops acompañado de un pequeño séquito de unos pocos hombres y un religioso musulmán. Sus palabras sobre lo que vio o sintió aquella noche ya son historia. Aunque lo contara, no lo creerías. Y nunca más quiso volver a hablar del tema. Por otro lado, el antiguo Egipto ha inspirado a millones de artistas de todo tipo, y a principios del siglo XIX los autores románticos, atraídos por esa decadencia del antiguo Egipto, escribían también inspirados en él. El autor poeta británico Percy Bysshe Shelley fue también inspirado por el antiguo Egipto y escribió Ozymandias. En el soneto, un misterioso viajero se encuentra con una estatua del mítico rey casi engullida por las arenas del desierto. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read which yet survive, stamped on these lifeless things. The hand that mocked them and the heart that fed, and on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair." Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands
stretch far away. Un poquito intenso el poema, sí. La verdad es que podía pasarme todo el día mencionando referencias del antiguo Egipto en la cultura occidental, en todo tipo de arte, expresiones artísticas, en ficción, en libros, videojuegos, cine... Pero como veis, hay algo en lo que estarían de acuerdo personas de cualquier época y generación. Egipto tiene algo que nos engancha. Algo más complicado y largo sería establecer las razones de esta atracción. ¿Por qué nos fascina el antiguo Egipto? Pues yo creo que es una cultura original, única en casi todo. En la forma de gobernar, de creer, de construir, de vivir, incluso de morir. Desde el magnetismo de su arte, con las paredes de los templos llenas de jeroglíficos, indescifrables hasta hace no tanto, sus dioses con cabeza animal, chacales, leones, cocodrilos, halcones... 3000 años de monumentos, cada cual más imponente. Pirámides, mastabas, hipogeos, templos, esfinges... Su gran obsesión por la muerte, tan humana, tan cercana. Y al fin el gran río, el Nilo, como eje vertebrador. El río que vio nacer, crecer y morir a una de las más grandes civilizaciones que haya jamás existido. Que nace en el lago Victoria y desemboca, acaba, en el Mediterráneo. Como también acaba este vídeo, este pequeño homenaje a una de las cunas de nuestra civilización, a Egipto y a su magia.